La clase S de Mercedes ha sido tradicionalmente el exponente de lo mejor que se podía ofrecer en el mundo del automovilismo. Nuestro protagonista pertenece a la generación W111, lanzada en 1959, una escultura rodante más conocida por el apelativo de colas, por la característica terminación de su parte trasera, influenciada por el diseño norteamericano. El Colas es un Mercedes auténtico, de pura cepa, el perfecto ejemplo del mejor hacer alemán capaz de reírse del paso del tiempo y de brindar a sus usuarios el máximo confort y refinamiento. Pero además, esta generación guarda varias curiosidades que estoy seguro que te van a sorprender, y no solo eso, sino que esta unidad en particular esconde un secreto que la hace todavía más especial. Por eso mismo, no te lo pierdas. No olvides suscribirte al canal y recuerda que ahora también puedes hacerte miembro. Bienvenido a los años 60 de la mano de la Sonderklasse. Bueno, en este vídeo vamos a echar un vistazo rápido a un Mercedes W111, es decir, el antecesor directo de la clase S de Mercedes y que en ese momento ocupaba el mismo hueco en la gama, con lo cual estamos ante una berlina del segmento F de representación. Un modelo que se conoce comúnmente en España y en toda Europa por su apelativo de colas, que viene de esta parte trasera, por motivos evidentes, y que es un rasgo de diseño pues típicamente influenciado por modelos norteamericanos en un momento, los años 50, en que estaban de moda pues las líneas aerodinámicas, las líneas futuristas de avión, digamos, de diseños muy afilados. Esta generación se lanza en el año 59, con lo cual estos rasgos de diseño ya estaban ligeramente desfasados, y no en vano le sirvieron de bastantes críticas negativas, pero bueno, al fin y al cabo le dan personalidad y se quedó con el apelativo y el mote que que no está nada mal, y a mí personalmente pues me gusta. Estamos ante el buque insignia de Mercedes en ese momento, un coche que mide 4,88 metros de largo, es decir, 4,9 creo que no llega, pero es decir, es más pequeño que un clase actual. Por ponerlo en contexto, la actual generación recién presentada de la serie 5 de BMW mide 5,06 metros, así que los coches han crecido, eso lo sabemos todos, y han crecido bastante. Es un coche, un Mercedes perfectamente señorial, con su calandra vertical cromada, con muchísimo carácter, coronando y presidiendo todo el frontal y que se ve desde dentro, y con líneas en el capó muy marcadas que separan la parte central del mismo de los pilotos y de las aletas, con lo cual desde dentro pues sí que da una sensación, una experiencia realmente peculiar y que personalmente me encanta. Como vamos a ver ahora en el interior, este Mercedes tiene rasgos pues típicamente característicos. Fijaros en el velocímetro, ya os lo adelanto, o la columna de dirección donde está el cambio de marchas, también el volante, ahora los vamos a ver, y que le dan bastante personalidad. Como no podía ser de otra manera, por dentro es realmente lujoso. Pensad que hace 60 años el equipamiento, la oferta era mínima, a lo que podíamos aspirar es a materiales nobles, a cuero, madera, a una presentación cuidada, y pagábamos por dos cosas. En primer lugar, por el motor, que esta unidad ya os adelanto que tiene una sorpresita, y en segundo lugar, por la calidad de construcción y por la carrocería. Eran las dos únicas cosas por las que podíamos pagar, con las que podíamos asociar el lujo. Sin más, vamos a echar un vistazo al interior, que como os digo, tiene alguna que otra curiosidad. En 1959 se lanza el W111, disponible en carrocería berlina, coupé y cabrio. El W108 y 109 es en realidad una profunda remodelación, por lo que no podemos hablar de una nueva generación hasta la llegada del W116 en 1972, mucho más moderno por diseño y equipamiento. El W126 mejora mucho los consumos y mantiene la excelencia en la construcción, ofreciendo elementos de seguridad como el ABS o incluso el doble airbag. Así llegamos a 1991, donde el W140, el primero en ofrecer un motor V12, se suma en el mundo de la electrónica, pero donde la calidad sigue siendo suprema. De hecho, se suele decir que con el W220 las cosas empiezan a cambiar en Mercedes, probablemente el coche más tecnológico del mundo en el 98. Pasamos así a la generación 221 en el 2005 y a la 222 en el 2014, para llegar a la actual, la 223, un auténtico despliegue de seguridad, tecnología y equipamiento, donde el motor V12 sigue presente. ¿Cuál es tu generación favorita y por qué? Escríbemelo en los comentarios. En el canal tenéis un vídeo del S600 de la generación 140, mi preferida, una unidad absolutamente irrepetible por equipamiento, estado y por el exquisito e increíble motor V12 que se encuentra bajo el capó, por lo que te recomiendo encarecidamente que vayas a echarle un vistazo después.
Bueno, vamos a echar un vistazo al interior, antes comentando dos aspectos. Tenemos una apertura por botón un poco simple, pero fijaros en los espejos que son de muy reducido tamaño, eso sí, con acabado metálico y que bueno, al fin y al cabo se corresponden con la época. Antes de nada, la puerta pesa, se nota que tenemos acero y metal del bueno. Y fijaros que al fin y al cabo tenemos un super cierre, como podéis ver, pero al fin y al cabo es una puerta pues bastante simple. Tenemos elevalunas manuales, por supuesto, y aquí el lujo, la distinción, la clase la conseguimos a través de la madera, que según me comentan es original, está restaurada, y el material de cuero que tengamos en el panel. Otra característica curiosa es el volante de baquelita, que es de plástico, al igual que tenía, por ejemplo, el Citroën DS, un rival directo. Citroën DS se lanza en el 55 y este W111, como os contaba, en el 59. El segundo aro que activa el claxon y un elemento circular central ligeramente acolchado que, bueno, le moderniza, digamos, un poco. Aquí tenemos la palanca del freno de mano, como podéis ver, intermitentes y limpia parabrisas. Y bueno, como habéis podido adivinar o ya os puedo contar, lo más característico es el cuadro de instrumentos, que es vertical. No tenemos cuenta revoluciones, tenemos un velocímetro tarado hasta 180 km/h, tanque, temperatura y el manómetro que heredarían los Mercedes hasta bien entrados los años 90. Por lo demás, otra característica a destacar es que tenemos un salpicadero con unas formas mucho menos elaboradas que en la generación W116 que se lanza a principios de los 70. De tal manera que esto en muchos Mercedes de época es chapa vista y tenemos pues madera, cuero o otra combinación de metales, pero al fin y al cabo no tenemos ni de lejos un salpicadero plástico. Aquí está el hueco de la radio que tenemos vacío, climatización, unas palancas con un accionamiento realmente exquisito y un reloj analógico. También otra cosa, permitidme que salga, es que llama la atención, es la banqueta de una sola pieza. Esta es una versión americana. Es un rasgo típicamente americano y el tener la palanca de cambios en la columna de dirección pues libera muchísimo espacio aquí y hace pues que tengamos esta amplitud, esta disposición que técnicamente puede albergar a 3 adultos, pero que obviamente está homologado para 2. Fijaros también donde llega la madera hasta el mismísimo umbral del techo, con lo cual es un auténtico gustazo. Y esta es la visión que tendría yo ahora mismo desde mi cabeza, desde mi campo de visión. Fijaros en la forma del capó, la verdad es que os lo prometo, intimida. Aparcar este coche si no estamos acostumbrados o ir por ciudad no tiene que ser nada fácil los primeros días. La estrella coronando el capó, faltaría más, pero esas formas que hacen y que separan la parte central del capó con las aletas y con el paso de ruedas. Realmente es toda una experiencia, os lo digo sincera y abiertamente. Detallitos del exterior. Bueno, aquí vemos una tomadera, iba a decir, bueno, un respiradero, llamadlo X, que le da bastante personalidad al pilar trasero. Pero lo más destacable es la forma de la luneta trasera, con esta forma que es realmente cara de fabricar, realmente cara y difícil de conseguir hace 60 años y bueno, aún en la actualidad, y que debemos cuidar muy bien, puesto que conseguir un recambio original no es que sea difícil, sino que me temo que es prácticamente imposible a menos que lo hagamos a medida. Es un diseño, un lenguaje pues típicamente sesentero, pues aerodinámico, estas lunetas con formas prácticamente imposibles, pero que le dota de muchísima personalidad. Lo que os comentaba hace unos instantes de lo marcado que están las aletas delanteras, fijaros la protuberancia, el abombamiento de la parte central del capó, que desde dentro pues da una imagen, una impresión realmente peculiar, realmente bonita a mi juicio, y que conectan pues eso con el diseño de coches de Mercedes de preguerra. Más detallitos, el tema de los neumáticos, como siempre, son neumáticos realmente pequeños en llanta 14. Tened en cuenta que estamos delante del buque insignia de Mercedes, todo un clase S, un antecesor de la clase S, mejor dicho, y monta llantas 14 cuando hoy encontramos llantas 20, 21, 22 y hasta 23 pulgadas. Pero bueno, otros tiempos, otros conceptos, otro neumático y otro tipo de tecnología. Por detrás, más detalles, los pilotos se corresponden con la versión norteamericana, que son un poquito más grandes. Podéis ver el tema del paragolpes trasero con ese
ese color metálico, ese color cromado que le da muchísima personalidad y que es típico de coches de los 60 y de los 70. La estrella faltaría más. Y ahora sí vamos a echar un vistazo a las plazas traseras. Las plazas traseras que tienen un espacio algo más pequeño quizás que el que nos pudiéramos imaginar, pero bueno, recordad que estamos ante 4,88 metros de largo, no llega a 4,9 metros, menos que lo que mide un clase E actual, por cierto. En todo caso, el espacio es suficiente, tenemos un mullido pues muy cómodo. Y desde atrás pues sí que nos llama la atención pues la pieza única de la banqueta delantera, que nos da una luminosidad muy alta, muchísima limpieza, muchísima sensación de libertad, llamadlo X, y que desde el asiento central trasero tendríamos nada más y nada menos que esta vista. Presidencial, señorial, con clase, con elegancia. Vamos a echar simplemente un vistazo rápido al maletero, un maletero que como podéis adivinar es absolutamente gigantesco, no sé qué capacidad tiene exactamente, pero seguramente entre 600 y 700 litros, y bueno, como no puede ser de otra manera, pues en un sedán de casi 5 metros de largo de los años 60, pues es una capacidad sobresaliente. El cierre en este caso en concreto, pues exquisito. Bueno, como siempre os comento, para mí, y esto es una opinión meramente personal, los Mercedes auténticos levantan la parrilla con el capó. Y en este caso, vaya parrilla. Una parrilla pues que tendrá fácilmente 45-50 centímetros de alto y que, creedme, en persona y en vivo impresiona ver este auténtico bicho pues con el capó levantado. La generación W111 de Mercedes salía de fábrica con motores de 6 cilindros en línea, en cilindradas 2.3, 2.5 y 2.8. También hubo una variante V8 de 3.5 litros, si no estoy equivocado, asociada a las versiones Coupé y Cabrio. Pero en este caso en concreto, ya os dije que había alguna sorpresita, tenemos un motor diésel, eso sí, un motor diésel Mercedes, de 4 cilindros en línea. ¿Por qué? Pues porque esta unidad trabajó como taxi y obviamente de 14-15 litros de consumo del 6 cilindros en línea, pues ese consumo, digamos, lo podemos reducir a 7, incluso un poquito menos, con este motor diésel, con lo cual la economía de uso pues gana muchísimos enteros. Personalmente no me parece ninguna herejía porque es un motor diésel de la época y encima un motor diésel Mercedes. Eso sí, es mucho más áspero, más tosco, más ruidoso, más lento y más humeante, pero el consumo se reduce muchísimo y también le da carácter, y vuelvo a decir, es un motor diésel de época. Aquí podemos ver el larguísimo capó con las formas que os comentaba antes y la parrilla que de verdad que intimida, parece pues un roedor con dos incisivos gigantes delante. Pero la verdad es que, vuelvo a lo de antes, para mí los Mercedes auténticos levantan el capó y la parrilla al mismo tiempo. Como os he contado, Mercedes no ofrecería un motor V12 en su clase S hasta la generación W140 de 1991, pero Jaguar sí que lo tenía disponible años antes, de la mano de su XJ, como esta unidad de la que tenéis vídeo en el canal. También hubo otra marca alemana que se adelantó a Mercedes en el tema del motor V12. Si sabes cuál es, déjala en los comentarios. Este Colas es un automóvil con el que te quedas, digamos, pensativo. Hay una cosa que me ha llamado especialmente la atención y que me gustaría compartir con vosotros, y esa es la capacidad que tiene para atraparte, para transmitirte los valores tradicionales de la marca de la estrella, es decir, su excelencia, su robustez, su calidad, su forma de entender el lujo y de hacer las cosas. Toda una joya sobre ruedas que es el punto de partida de la gloriosa clase S de Mercedes, el mejor automóvil del mundo por atributos propios. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.